celebrar. Que el Señor les bendiga en esta mañana de jueves 28 de marzo del año 2024. Conmemoramos un jueves santo, no porque la tradición así lo diga, ¿verdad? Pues más que una tradición a celebrar, estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros como creyentes ignoramos este acontecimiento que ocurrió una vez, estaríamos ignorando que un día vamos a resucitar con aquel que murió, pero que al tercer día resucitó. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas. En su capítulo 23 vamos a leer 10 versículos. Y el devocional en esta mañana nos habla del perdón y la salvación completa. Del versículo 33 al versículo 38 del Evangelio de San Lucas, la palabra del Señor nos habla del perdón concedido. Y la palabra del Señor dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Vamos a detenernos ahí. Vamos a hablar del perdón concedido. Jesús fue crucificado en el lugar llamado la calavera, según el versículo 33. En arameo es Gólgota, ¿verdad? La traducción. En griego, Calvaria, y en latín, Calvario. En español, ¿verdad? Su nombre puede deberse a la forma de la colina o su cercanía a un cementerio, pues los escritores dicen que tal vez el nombre venía por la colina o por la hechura que era la colina, o porque también este lugar estaba cerca del cementerio, donde antes la gente sepultaba a sus muertos. En medio de deberse a la forma de la colina o su cercanía al cementerio, en medio de mucho dolor, Jesús ora. En el versículo 34 podemos ver cómo él dice: Padre, perdónalos. Es la primera de las 7 declaraciones pronunciadas en la cruz. No sé si usted ha oído, pues las personas religiosas usan mucho las 7 palabras del Señor Jesús. Y no vamos a meternos en la religión. Vamos a enfocarnos en las palabras que el Señor Jesús dijo. Aquí el Señor está pidiendo el perdón por aquellas personas que lo están crucificando, lo están hiriendo, lo están golpeando, lo están lastimando. Cuando el Señor Jesús pudo haber pronunciado juicio y maldición contra aquellos que lo golpeaban, Él lo único que podía o que hacía era dar amor, incluso en aquellos momentos tan dolorosos para Él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos ver este ejemplo y tomarlo para nosotros? Qué difícil es cuando alguien nos apuñala en la espalda y luego tener que darnos la vuelta, ¿no? Y darle la mano y decirle: Dios te bendiga. No es fácil, porque de hacerlo tenemos que hacerlo de corazón, tampoco no hipócritamente, ¿verdad? Porque el Señor, todas las palabras que pronunció con su boca fueron palabras que le venían del fondo de su corazón. Por algo la Biblia dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Mientras que el hombre malo, obviamente no va a decir cosas buenas, ¿verdad? Y peor cuando está en momentos angustiantes. Jesús es la máxima expresión del amor. Al decir: Padre, perdónalos, aquí vemos
que es la primera declaración de Jesús en la cruz. Él guardó silencio durante todo el proceso que lo enjuiciaron, pero aquí el Señor Jesús habla por primera vez y lo que pide es perdón. Se trata de un amor sublime, perdonador y sin condenación. Los soldados que han crucificado al Señor con crueldad le quitan sus vestidos para echar suertes y repartirlos, mientras que Jesús toma la copa de la aflicción en vista de una multitud indolente. Los funcionarios inclementes y los soldados burlescos. Jesús estaba rodeado de un ambiente brutal. Allí no había quien lo pudiera ver con amor o sintiera siquiera un poco de lástima por lo que le estaban haciendo. Jesús murió de la manera más cruel en la cruz y murió en un lugar despreciable para salvarme a mí, para salvarlo a usted de nuestros pecados y de una condenación segura. Como les repito, que estos días no sean unos días simplemente porque llegaron y se van, sino que sea como una conmemoración de lo que fue la muerte, lo triste, lo doloroso que el Señor Jesús tuvo que pasar por amor a usted, por amor a mí. Y el perdón concedido es porque el Señor Jesús aquí mencionó por primera vez, después de un gran silencio que hizo, porque desde que el Señor Jesús lo traicionó Judas allá en el Getsemaní, el Señor cerró su boca. Incluso cuando le decían, tú eres el Cristo, Él lo único que decía, tú lo has dicho. Y todo el camino hasta llegar al lugar donde lo iban a crucificar, el Señor Jesús no abrió su boca. Ya lo dice Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero y que así enmudeció y no abrió su boca. Pero cuando el Señor Jesús vino a declarar palabra, lo único que hizo fue demostrar el gran amor que tenía por aquellos que, a pesar de que lo estaban matando, Él estaba dispuesto a dar la vida por los buenos y también por aquellos malos, por toda la humanidad, hermanos. Perdón concedido. Pero luego, del 39 hasta el 43, vamos a hablar de la salvación en la cruz. Y la palabra del Señor nos dice en el versículo 39, siguiendo la lectura, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra y hasta la hora novena. Bien, dos malhechores, dos ladrones, son crucificados juntamente con Jesús. Qué irónico que pusieran uno a cada lado y nuestro Señor Jesús en medio. Al principio vemos que este evangelio no dice, pero si usted lee San Mateo capítulo 27, versículo 44 nos dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo nos especifica que a un principio ambos estaban injuriándole a Jesús, estaban en la misma condición. Pero ya Lucas aquí como que entra un poco más profundo del suceso, de la escena que estaba aconteciendo. Y Lucas aquí nos dice que en versículo 39, uno de los malhechores le injuriaba. Entonces el otro le reprendió y le dijo, estando en la condición en que estás, ¿aún no tienes temor? Y llegó hasta decirle, nosotros justamente merecemos esto, porque nuestros actos no eran o no fueron buenos. Mas este dice,
ningún mal hizo. ¿Cómo fue que este malhechor reconoció? Obviamente, hermanos, sabemos que la palabra del Señor salva a quien quiere abrir su corazón. Entonces, uno de ellos se arrepiente de corazón. No sabemos con certeza qué fue lo que causó dicho arrepentimiento, pero existe la posibilidad que la oración que Jesús levanta en medio del dolor de la crucifixión, en la que le pide a Dios que perdone a la humanidad, que no saben lo que están haciendo, a lo mejor esto fue lo que conmovió al malhechor, a lo mejor esto fue lo que lo hizo llevarlo al arrepentimiento. Lo cierto es que éste pide a Jesús que lo salve. Y el Señor le promete que va a estar con él en ese mismo día en el paraíso. Nunca es tarde para arrepentirnos, porque solo así vamos a ser perdonados y salvos por el amor del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús ama a todas las almas, incluso aun cuando seamos los peores, el Señor nos ama. ¿Y sabe por qué? Si usted lee los evangelios, usted ve el amor de Dios hacia los pecadores, hacia las personas religiosas, el amor de Dios hacia las prostitutas, el amor de Dios hacia los enfermos. Vemos que el Señor Jesús en los evangelios nunca hizo acepción con nadie de decir, ay, no, con este no me junto. Nosotros a veces, hermanos, no somos capaces de dar el amor que Cristo mostró por nosotros, porque nosotros fuimos uno de ellos, porque aun cuando nadie estaba dispuesto a dar nada por nosotros, el Señor dio su sangre preciosa. Nosotros no valemos cualquier cosa, hermanos. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Y acuérdese que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo más malo que exista en nosotros. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Y es por eso que nosotros hoy somos salvos. Y aunque muramos en medio de tantas cosas y un día tengamos que dejar este mundo, tenemos esperanza de que un día, ya sea que vivamos o que muramos, un día el Señor Jesús nos levantará y nos llevará con Él. Así como le prometió a este hombre, hoy vas a estar conmigo. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, que aun cuando las situaciones, las que estemos atravesando, no sean muy favorables, el Señor nos da la certeza de que Él está con nosotros y que un día podremos estar con Él. Meditemos siempre, hermanos, en la poderosa palabra del Señor. Creámosle que si Él hizo este acontecimiento fue por amor a usted y a mí. Que el Señor me les bendiga y que tengan un excelente día.